Adentrémonos en la vida y época de Abraham Lincoln. Orígenes y juventud. En el corazón de la América rural, en una humilde cabaña de troncos en Jodienville, Kentucky, comenzó la extraordinaria historia de Abraham Lincoln. En aquella época, Jodienville era una pequeña comunidad rural, alejada de los centros urbanos, y sumida en la tranquilidad de los paisajes naturales que rodeaban la cabaña de la familia Lincoln. Era un lugar donde el tiempo parecía moverse más despacio, y la vida estaba arraigada en las tradiciones de la América rural del siglo XIX. Nacido el 12 de febrero de 1809, Abraham Lincoln llegó al mundo en circunstancias modestas. Su padre, Thomas Lincoln, era un trabajador de la tierra, un hombre de gran fortaleza física y tenacidad, pero con recursos limitados. Su madre, Nancy Hanks Lincoln, desempeñó un papel fundamental en la educación temprana de Abraham. La cabaña en la que nació Lincoln era una construcción sencilla, no había lujos ni comodidades modernas en ese humilde hogar. La vida de la familia estaba marcada por la austeridad, y cada día era una lucha para satisfacer las necesidades básicas. Sin embargo, a pesar de las limitaciones económicas, la infancia de Abraham fue rica en valores y autodisciplina. Desde sus primeros años, demostró una inclinación autodidacta. Los libros eran raros en aquel entorno, pero él tenía una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba. A menudo, pasaba largas horas leyendo los pocos libros que podía encontrar, aprendiendo sobre la historia y la filosofía, de una manera que pocos de su tiempo se atrevían a hacer. La vida de Lincoln tomó un giro trágico con la prematura muerte de su madre, cuando él tenía solo 9 años, un acontecimiento que profundizó su carácter y su comprensión del mundo. La pérdida de su madre lo dejó con una sensación de soledad y un deseo ardiente de honrar su memoria, a través de sus propios logros. Esta combinación de circunstancias difíciles y un espíritu incansablemente curioso, moldeó al joven Lincoln, forjando en él un empuje y una sed de conocimiento, que lo acompañarían a lo largo de su vida, preparándolo para los grandes desafíos que enfrentaría en el futuro. Hacia la madurez. En la transición hacia la madurez, Abraham Lincoln, marcado por una resolución firme y una ética de trabajo inquebrantable, dejó atrás los confines de su juventud y se adentró en el vasto paisaje de Illinois. En 1831, Abraham Lincoln emprendió un viaje trascendental que lo llevó a Nueva Orleans como tripulante de una barcaza fluvial. Este viaje no solo lo alejó de su hogar en Indiana y Kentucky, sino que también lo expuso a una realidad que cambiaría su perspectiva sobre la esclavitud. Nueva Orleans era un importante centro de comercio de esclavos, y Lincoln presenció de primera mano la crueldad y la inhumanidad de esta institución, mientras trabajaba en las aguas del río Mississippi. Este periodo en su vida, aunque relativamente breve, pudo haber contribuido a su creciente conciencia sobre las cuestiones relacionadas con la esclavitud y la injusticia, sentando las bases para su posterior compromiso en la lucha contra la expansión de la esclavitud en los territorios occidentales de Estados Unidos y, finalmente, en su presidencia como defensor de la libertad y la igualdad para todos los estadounidenses. Tras su tiempo en Nueva Orleans, Lincoln regresó a Illinois, donde se embarcó en una nueva etapa como leñador. Aquí, adquirió una gran fuerza física y resistencia, lo que contribuyó a su imagen de hombre fuerte y robusto en su carrera posterior. Pero su mente inquieta y su ambición no se detuvieron allí pronto. Lincoln se encontró navegando por los mares del comercio, trabajando como dependiente en una tienda y más tarde como gerente de un molino. Sin embargo, era su creciente interés por la política y la ley lo que verdaderamente lo impulsaba hacia adelante. En un acto de admirable autodidactismo, Lincoln se sumergió en el estudio del derecho, un campo que no solo desafió su intelecto, sino que también canalizó su innato sentido de justicia y equidad. Con libros prestados y una mente aguda, se forjó a sí mismo como abogado, pasando largas horas, bajo la luz tenue de las velas, absorbiendo el conocimiento que los textos legales ofrecían. Entre las obras que leyó, se encontraban comentarios sobre las leyes de Inglaterra, de Sir William Blackstone, un texto fundamental en la jurisprudencia que sentó las bases del sistema legal estadounidense. También se sumergió en las obras de juristas como Sir Edward Coke y James Kent, cuyos escritos contribuyeron a su comprensión de la jurisprudencia y la teoría legal. En 1836, su dedicación y tenacidad
dieron sus frutos cuando se convirtió en abogado, abriéndose paso en el mundo legal de Illinois. Rápidamente, Lincoln se ganó una reputación, no solo por su competencia legal, sino también por su habilidad única para narrar historias y su ingenio en la sala del tribunal. En este periodo formativo de su vida, el joven Lincoln no solo maduró como hombre, sino que también comenzó a dar forma al líder en el que se convertiría, un hombre cuya influencia y legado resonarían a través de las generaciones. Inicios en la política. Su carrera política echó raíces en la legislatura estatal de Illinois, donde, como miembro del partido Whig, comenzó a dar forma a su visión política. En este escenario, Lincoln emergió no solo como un hábil orador y un agudo debatiente, sino también como un pensador independiente, cuyas ideas sobre la esclavitud y la gobernanza comenzaron a perfilarlo como una figura destacada en el panorama político. En 1842, su vida personal tomó un giro significativo, con su matrimonio con Mary Todd. Esta unión no solo le proporcionó una compañera de vida, en la que encontrar apoyo y consejo, sino que también le brindó una posición social más estable, esencial en los círculos políticos de la época. Este matrimonio, con sus altibajos, sería un pilar en su vida, ofreciéndole un refugio en medio de las tormentas políticas. La carrera de Lincoln alcanzó un nuevo nivel cuando fue elegido al Congreso en 1846. En esta posición de mayor influencia, no se reprimió en expresar sus convicciones. Se opuso firmemente a la guerra mexicano-americana, una postura que, aunque impopular en algunos círculos, demostró su disposición a mantenerse firme en sus creencias. Más significativamente, fue su defensa apasionada contra la expansión de la esclavitud en los nuevos territorios, lo que comenzó a definir su legado. Su abogacía por la abolición de la esclavitud en los territorios no solo mostró su compromiso con la justicia y la igualdad, sino que también puso de manifiesto su habilidad para abordar algunos de los problemas más divisivos y morales de su tiempo. La presidencia, la guerra y la proclamación. La elección de Abraham Lincoln como el 16º presidente de los Estados Unidos, en 1860, marcó un hito en la historia americana, situándolo en el epicentro de una de las crisis más profundas de la nación. En un país fracturado por divisiones políticas y sociales, su ascenso a la presidencia fue el catalizador que desencadenó la secesión de varios estados del sur, dando lugar a la Guerra Civil Americana. En diciembre de 1860, poco después de la elección de Lincoln, Carolina del Sur se convirtió en el primer estado en secesionar de la Unión. Esto marcó el comienzo de una cadena de eventos en la que otros estados del sur, incluyendo Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas, también se separaron de la Unión en los meses siguientes. Juntos, estos estados formaron los Estados Confederados de América, con Jefferson Davis como su presidente. Mientras Abraham Lincoln gobernaba como presidente de los Estados Unidos, Jefferson Davis era el presidente de los Estados Confederados de América. La tensión entre el gobierno federal y los estados del sur se intensificó, y la situación llegó a un punto crítico, con el ataque a Fort Sumter en abril de 1861, que marcó el inicio oficial de la Guerra Civil. Durante 4 años, la nación se vio envuelta en un conflicto sangriento, en el que las fuerzas confederadas lucharon por la secesión y la preservación de la esclavitud, mientras que las fuerzas de la Unión, lideradas por Lincoln, buscaban la restauración de la Unión y la abolición de la esclavitud. Este conflicto no era solo una lucha por el territorio o el poder, sino una batalla fundamental por los valores sobre los cuales se fundaría el futuro de la nación. Mientras las batallas desgarraban el país, Lincoln se mantuvo inquebrantable en su determinación de mantener unidos los estados y de encontrar una solución duradera a la división nacional. Un momento decisivo en su presidencia y en la historia de Estados Unidos fue la emisión de la Proclamación de Emancipación, el 1 de enero de 1863. Con este acto audaz, Abraham Lincoln no solo cambió el curso de la guerra, sino que también redefinió el carácter de la lucha, convirtiéndola en una batalla explícita por la libertad y la igualdad. La Proclamación de Emancipación fue un documento de alcance monumental que declaró que todos los esclavos en los Estados Confederados serían considerados libres a partir de esa fecha.
Esto fue más allá de las medidas iniciales de la guerra, que se habían centrado principalmente en la restauración de la Unión. Con esta proclamación, Lincoln asumió un papel destacado en la lucha contra la esclavitud, un problema moral y político que había dividido la nación durante décadas. Esta proclamación no solo liberó a millones de esclavos, sino que también reafirmó el principio de libertad como un valor fundamental de la nación. Legado y tragedia. La reelección de Abraham Lincoln en 1864 parecía augurar una nueva era de esperanza y reconstrucción para los Estados Unidos, una nación exhausta por la guerra, pero al borde de una transformación fundamental. Sin embargo, el destino tenía reservado un giro trágico. El 14 de abril de 1865, en una noche que se suponía celebratoria, la tragedia golpeó en el Teatro Ford, donde John Wilkes Booth, movido por ideales contrarios a todo lo que Lincoln representaba, cometió el acto impensable: el asesinato del presidente. Con este disparo, Lincoln se convirtió en el primer presidente estadounidense en ser asesinado, y la nación perdió a uno de sus líderes más emblemáticos. La muerte de Lincoln marcó el final de una era crucial en la historia estadounidense. Su asesinato sacudió los cimientos de la nación, dejando un vacío de liderazgo, en un momento en que Estados Unidos estaba en su punto más vulnerable. Sin embargo, la magnitud de su pérdida también sirvió para cimentar su estatus como una figura legendaria en la historia americana. El legado de Lincoln trasciende su muerte prematura. Definido por su liderazgo decidido durante la Guerra Civil, su incansable lucha por la abolición de la esclavitud y su firme compromiso con los principios de democracia e igualdad humana, Lincoln se convirtió en un símbolo de integridad y visión. Su vida y presidencia son recordadas como un punto de inflexión, donde un hombre, surgido de la humildad más profunda, cambió el curso de una nación y definió los valores que continuarían moldeando a Estados Unidos en los siglos venideros. Su historia, marcada por la adversidad, el liderazgo y la tragedia, se ha tejido en el tejido mismo de la identidad estadounidense, convirtiendo a Abraham Lincoln no solo en un personaje histórico, sino en un icono perdurable de los ideales americanos.